perrinos, ¿cómo le llaman a esos? Ángeles, esos. Donde se habían escrito, por si había dudas de en qué se estaban basando. Pero lo que todos decían que por ley es que debían de aprendérsela de memoria para pasarla de generación en generación, y que solamente un santo podía interceder para el perdón delante de Dios. Pero pues sabemos que nadie era tan santo, porque en la Biblia nos habla de cómo el sumo sacerdote también fue castigado, fue muerto, y se supone que eran los santificados, los que estaban nada más dedicados a eso. Entonces, si había aún con eso quienes estaban alejados del Señor, pues la sinagoga no era nada más que un centro elitista para poder identificar a los más eruditos, porque no hay otra palabra, porque no oraban, no pedían dirección del Señor, porque si no, las sinagogas debían haber estado llenas de ¿quiénes? De los profetas. ¿Y dónde estaban ellos? ¿Estaban en las sinagogas? ¿Asistían regularmente a ellas? No, ellos estaban alejados en ayuno y en oración, porque era la única manera de poder escuchar la voz del Señor, no en las sinagogas. ¿Sí? Y bueno, este es uno de los hechos que identifican a la iglesia, pero también debemos entender que la iglesia era con el propósito de acceder al reino. Y de hecho la palabra nos dice que para ello dejó unas llaves. Si recuerdan por ahí en Mateo 16-19, a Pedro les dio las llaves del reino. Entonces, si hay acceso, existe un lugar y hay unas llaves, es que sí existen. ¿Sí? No como en aquellas religiones o donde adoraban a otros dioses, no podían decir de lo mismo, porque si vamos a la historia, hablaba de las deidades que eran adoradas por otros reinos, otros pueblos, pero a ninguno les prometían ir a ese lugar a compartir esa bendición, ese apartamiento, ese premio, como le quieran llamar, no existía. Pero necesitábamos entender que con esto no solamente es hablar del reino, sino que aparte podíamos ser libres de las tinieblas, de la muerte, del Hades. Que aunque se hablaba antes, en el Antiguo Testamento, pues no había todavía quien regresara a decir, vas a ver esto, vas a sufrir esto. ¿Sí? Sabemos que el Señor nos mostró cómo podía ser, pero no regresó a nadie de ahí para que testificara todo lo que uno podía sufrir en carne propia. Y bueno, esto es hablando de que, ¿para qué nos fue mostrada la iglesia que iba a edificar y con qué fin? Pues con tener el acceso al reino de Dios. Pero para eso necesitaba tener un cuerpo. Nosotros tenemos un cuerpo, sabemos que tenemos un alma para habitarlo,
porque si no, entonces no estaríamos aquí. Si recuerdan, hay quienes dicen, no, pues es que ya el alma ya dejó el cuerpo, ya no hay nadie. O el alma es prisionera de otros demonios, pero por tener un cuerpo. Es como decirlo, digamos, más llanamente, una casa abandonada, aunque tenga dueño, puede ser invadida. Y para sacar a esa gente, pues lo vemos, ¿verdad? Hoy en día, para sacar una casa invadida, son juicios, hay que entrar con policía, etcétera, etcétera. Pero aquí nos está diciendo la palabra que ese cuerpo tiene una cabeza, que es la que toma las decisiones, la que guía. Y que gracias a ese cuerpo que tiene esa cabeza, todo aquello que es contrario, que es de mal, es sometido a sus pies. Entonces, sabemos que el enemigo fue sometido y está sometido a los pies de nuestro Señor. Nosotros, como hijos suyos, no debemos permitir el engaño de que estamos sometidos bajo los pies del enemigo. ¿No es cierto? Son engaños nada más. ¿Sí? Pero si creemos en lo que Dios nos dice en su palabra, pues ya no debemos de sentirnos aprisionados, encadenados, subyugados por el enemigo, porque tenemos un Dios en el que creemos, un Hijo que aboga por nosotros y un Espíritu Santo que nos guía. Con esos tres no podemos estar bajo los pies del enemigo, sino todo lo contrario. Pero cuando nosotros nos alejamos, pues lo primero que hace el enemigo es ponernos a sus pies. ¿Por qué? No porque nos tenga mucha envidia, no porque seamos muy importantes para él, sino que lo que representa es humillar a nuestro Dios con lo que hacemos, conforme le fallamos, conforme pecamos. Por eso es importante en todo momento recordar por qué estamos aquí, por qué aceptamos la salvación, por qué reconocemos a nuestro Señor, porque creemos en Jesús. ¿Sí? Si no lo tuviéramos, pues mire, ya desde hace mucho tiempo estaríamos perdidos. Pero bueno, todo esto ya fue establecido. No necesitamos ir a buscar a ver dónde lo encuentro, cómo lo hallo, a ver quién me da indicios. Y bueno, cuando fue establecido, hubo un principio. La Biblia nos dice que esto comenzó 760 años antes de Cristo. ¿Sí? No quiere decir, pues eso era del Antiguo Testamento, como que desde ahí, si sabemos que Cristo vino ya en el Nuevo Testamento, sí, pero vino el aviso de lo que había de venir. Isaías y Joel nos lo mostraron, dijeron, hey, hay que estar preparados para esto. Pero muchas veces el hombre, como el de hoy en día, dice, tienen años diciendo lo mismo y no veo que se cumpla. Imagínense en aquellos días que eran nada más, para muchos, solamente palabras de aquel profeta, pero si no creían en ese Dios, no les tenían importancia. Pero fue advertido a través de ellos para estar apercibidos. ¿Sí? Y bueno, nos habló de los últimos días que han de venir. En Isaías 2:2, aquí nos da una muestra de esto.